El estoicismo, una filosofía helenística, busca la virtud y la sabiduría, enseñándonos a controlar nuestras emociones, a vivir con serenidad y a encontrar satisfacción en lo que podemos controlar. Muchos creen que esta filosofía es un relicto del pasado, pero su poder sigue siendo relevante en la era moderna, donde el estrés, la ansiedad y la incertidumbre son la norma. El estoicismo nos ofrece un camino hacia la paz interior y la resiliencia, herramientas esenciales para navegar por las turbulencias de la vida moderna. El estoicismo se centra en la idea de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para controlar nuestra propia mente. No podemos controlar el clima, la política o las acciones de otras personas, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esos eventos. La clave del estoicismo reside en la aceptación de lo que está fuera de nuestro control y en la concentración en lo que sí podemos influenciar. Un pilar fundamental del estoicismo es la virtud. Para los estoicos, la virtud no es un concepto abstracto, sino una guía práctica para la vida. Las principales virtudes estoicas son la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. La sabiduría implica el conocimiento de la naturaleza de la realidad y de nuestro lugar en ella. La justicia nos impulsa a actuar de manera justa y equitativa con los demás. La fortaleza nos ayuda a resistir las dificultades y las adversidades, y la templanza nos permite controlar nuestros deseos y nuestras emociones. El estoicismo nos enseña a vivir en armonía con la naturaleza, a aceptar las cosas como son y a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro poder. Esta filosofía no nos pide que seamos indiferentes al dolor o a la felicidad, sino que nos enseña a vivir con una mente serena, aceptando lo que no podemos cambiar y actuando con sabiduría y fortaleza en lo que sí podemos. La práctica del estoicismo implica desarrollar una serie de hábitos y técnicas para fortalecer nuestra mente y nuestra capacidad de controlar nuestras emociones. Algunas de estas prácticas incluyen la meditación, dedicar tiempo a la reflexión sobre nuestra vida y nuestras acciones, buscando la paz interior y la conexión con nosotros mismos. La introspección, examinar nuestros pensamientos y emociones, buscando la raíz de nuestras reacciones y aprendiendo a controlarlas. El autocontrol, ejercer dominio sobre nuestros deseos. ¿Te sientes abrumado por las presiones de la vida moderna? ¿Buscas un sistema de pensamiento que te ayude a navegar por las emociones desafiantes, los obstáculos y las incertidumbres del mundo actual? Suscríbete a este canal para descubrir cómo la filosofía estoica, una de las más antiguas y relevantes del mundo, puede ser tu guía en la era moderna. En este vídeo, exploraremos el estoicismo y cómo sus principios pueden aplicarse a la vida del siglo XXI. El estoicismo, una escuela de filosofía helenística fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., se caracteriza por su enfoque en la virtud, la razón y el control sobre las emociones. A diferencia de otras filosofías que buscan la felicidad en el placer o la riqueza, los estoicos creían que la verdadera felicidad reside en la virtud, la cual se alcanza mediante la razón y el dominio sobre las emociones. Para los estoicos, el mundo está gobernado por la razón, el logos, una fuerza divina que ordena y dirige el universo. La virtud consiste en vivir de acuerdo con la razón y aceptar la voluntad del logos, incluso en los momentos más difíciles. En este sentido, el estoicismo nos invita a aceptar la realidad tal como es, a renunciar al control sobre aquello que está fuera de nuestro alcance y a concentrarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y nuestras reacciones. El estoicismo nos ofrece una serie de herramientas para afrontar las adversidades y navegar por la complejidad de la vida moderna. Una de las herramientas más importantes es la apatía, que no debe confundirse con la apatía en el sentido moderno. La apatía estoica es la capacidad de vivir sin ser afectado por las emociones negativas, como la ira, la tristeza o el miedo. Para lograr la apatía, los estoicos nos animan a analizar nuestros pensamientos y emociones, a reconocer cuáles son las que podemos controlar y cuáles son las que están fuera de nuestro alcance. Otra herramienta fundamental del estoicismo es el dik, o justicia. Los estoicos creían que la justicia se basa en la razón y que debemos actuar de acuerdo con ella, incluso cuando esto implique un sacrificio personal. El dik nos recuerda que debemos ser justos con nosotros mismos y con los demás, y que debemos luchar contra la injusticia en todas sus formas. La felicidad y la paz interior no se encuentran en las circunstancias externas, sino en nuestra respuesta a ellas. Los estoicos creían que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de controlar nuestros pensamientos y emociones, no en el control de los eventos externos. En la era moderna, este mensaje sigue siendo fundamental. Vivimos en un mundo donde las noticias negativas,
las presiones sociales y las distracciones constantes pueden fácilmente dominarnos. El estoicismo nos enseña a identificar y controlar nuestras reacciones a estos estímulos externos, permitiéndonos mantener un estado mental equilibrado y sereno. La clave reside en comprender que no somos víctimas de nuestras emociones, sino que tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos a los eventos que acontecen a nuestro alrededor. La práctica del estoicismo nos proporciona herramientas para afrontar los desafíos de la vida con una actitud más resiliente y positiva. Este enfoque no implica negar o ignorar nuestras emociones. De hecho, el estoicismo nos anima a reconocer y aceptar nuestras emociones, pero sin dejar que nos dominen. La meta no es suprimir las emociones, sino entenderlas y gestionarlas de manera constructiva. Los estoicos nos enseñan a observar nuestras emociones con una mirada distante, sin identificarnos con ellas. Esta distancia mental nos permite analizar la situación objetivamente y tomar decisiones racionales, sin dejar que las emociones nublen nuestro juicio. La práctica del estoicismo implica cultivar la virtud, la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Estas virtudes nos ayudan a actuar con integridad, a tomar decisiones sabias, a ser justos con nosotros mismos y con los demás, a enfrentar los desafíos con valor y a mantener el control sobre nuestros impulsos. La práctica del estoicismo no es un camino fácil, pero los beneficios que aporta son innegables. Al desarrollar la capacidad de controlar nuestros pensamientos y emociones, podemos experimentar una mayor libertad interior, una mayor paz mental y una mayor resiliencia ante las adversidades. El estoicismo nos recuerda que la felicidad y la paz interior no son estados externos que se encuentran en el mundo exterior, sino estados internos que se cultivan a través de nuestro propio esfuerzo y dedicación. En un mundo cada vez más complejo y acelerado, la práctica del estoicismo puede ser una herramienta invaluable para alcanzar un estado de bienestar mental duradero. Las enseñanzas estoicas nos invitan a reflexionar sobre el aficar lo que está dentro de nuestro control y a enfocarnos en lo que podemos cambiar, aceptando lo que está fuera de nuestro alcance. Para aplicar el estoicismo en la actualidad, podemos recurrir a sus principales ideas. Acepta lo que no puedes controlar. En lugar de luchar contra la realidad, los estoicos nos enseñan a aceptarla, a comprender que hay eventos externos que están más allá de nuestro control y que debemos aprender a vivir con ellos. Concéntrate en lo que está dentro de tu control. Esto implica identificar las cosas que podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia ellas. Podemos controlar nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Un estoico no se regocija en lo que la fortuna le trae, ni se aflige en lo que la fortuna le quita. El sabio, dice Epicteto, reconoce que el bien y el mal residen en su propia mente, no en las circunstancias externas. La virtud, para los estoicos, es el único bien auténtico. Es la fuente de la felicidad y el bienestar. En la virtud se encuentran la justicia, la sabiduría, la fortaleza y la templanza. Para alcanzar la virtud, el estoico se esfuerza en vivir de acuerdo con la razón, la naturaleza y el orden del cosmos. Esto implica identificar y seguir los principios rectores que conducen a la felicidad, como la autodisciplina, el autocontrol, el valor y la sabiduría. La práctica del estoicismo implica una transformación interna, un cambio de actitud que nos permite vivir con serenidad y paz interior, a pesar de las adversidades. Es un camino hacia la libertad interior, una liberación del yugo de las emociones negativas, de las pasiones y de las aflicciones. En la actualidad, el estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para afrontar los desafíos del mundo moderno. Cultivar la resiliencia. Los estoicos nos enseñan a mantener la calma y la serenidad en situaciones difíciles. Aprendemos a aceptar los eventos adversos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. No nos dejamos llevar por el miedo o la desesperación, sino que enfrentamos los desafíos con fortaleza y determinación. Priorizar el presente. El estoico se centra en el presente, en el ahora, reconociendo que el pasado ya no existe y el futuro es incierto control. Esta es una de las ideas centrales del estoicismo. Al centrarnos en nuestras propias acciones, en nuestros pensamientos y en nuestra respuesta a las situaciones, podemos encontrar paz interior y libertad. La capacidad de controlar nuestras reacciones, de no dejarnos llevar por las emociones impulsivas, es fundamental para alcanzar una vida serena y libre. Los estoicos creían que no podemos controlar los eventos externos, las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Esta idea nos invita a aceptar lo que está fuera de nuestro control, liberándonos del sufrimiento que surge de resistirnos a la realidad. Practicar la virtud.
Los estoicos valoraban las virtudes como la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza, creyendo que estas cualidades nos permiten vivir una vida plena y significativa. La sabiduría nos permite comprender la naturaleza de las cosas y tomar decisiones sabias. La justicia nos guía a actuar de manera justa y equitativa. La fortaleza nos ayuda a enfrentar las dificultades con valentía y resiliencia, y la templanza nos permite controlar nuestros deseos y emociones. Estas virtudes, según los estoicos, son herramientas esenciales para construir una vida ética y virtuosa. La investigación científica confirma la validez de estos principios. Por ejemplo, estudios en neurociencia han demostrado que las emociones son reacciones complejas que involucran procesos fisiológicos y mentales. Las emociones pueden ser desencadenadas por estímulos externos, pero también por nuestros pensamientos y creencias. Estos estudios respaldan la idea estoica de que podemos controlar nuestras respuestas emocionales, al menos en parte, a través del pensamiento consciente y la práctica de la virtud. La investigación en psicología positiva ha mostrado que la gratitud, la compasión y el optimismo son factores que contribuyen al bienestar psicológico y emocional. Estas cualidades se alinean con la práctica estoica de cultivar la virtud, y demuestran que el enfoque estoico en el desarrollo del carácter y la virtud tiene un impacto positivo en la salud mental y la felicidad. La investigación en economía conductual ha mostrado que las personas son propensas a tomar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. La teoría del autocontrol en economía conductual se basa en la idea de que la autodisciplina es un recurso limitado que se puede agotar. Esta idea se conecta con la idea estoica de la templanza. Suscríbete a este canal para acceder a más contenido sobre el estoicismo y cómo implementarlo en tu vida diaria. Te invito a descubrir el poder de esta filosofía antigua para enfrentar los desafíos de la vida moderna con sabiduría y paz interior. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en echar un vistazo a los demás que te sugiero en la pantalla final.